Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio la 94.8 de la frecuencia modulada y como no también a través de internet www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar del bingo, la ludopatía y el perfil de personas que acuden a estas salas de juego. Para ello tenemos a nuestra compañera Inmaculada Jauregui, psicóloga. Muy buenos días. Buenos días, María. ¿Cómo definiríamos para empezar el tema de hoy la adicción al bingo? Bueno, la adicción al bingo, el bingo forma parte de una de los elementos de la famosa ludopatía, ¿no? Que es la adicción ludopatía o adicción al juego, y como tal la adicción en general se define por una especie de impulso incontrolable, se le llama manía, se le llama obsesión, se le llama dependencia, pero lo que más caracteriza fundamentalmente es la imposibilidad que la persona siente que tiene de no poder evitar ese tipo de comportamientos, en este caso ludópatas, ¿no? Entonces, la adicción no es más que esa especie de impulso irrefrenable que hay personas que lo consideran como una enfermedad, hay personas, depende un poco del enfoque, si es más o menos médico, se considera en muchos círculos como enfermedad, ¿no? Es algo que no se puede evitar, que no es un impulso realmente incontrolable, irrefrenable, que la persona lo vive así, porque luego se ha dicho de paso, cuando la persona decide también dejarlo, evidentemente la persona puede dejarlo, entonces es un impulso irresistible hasta que se vuelve resistible y hasta que la persona hace algo por pararlo. Entonces siempre esa sensación de no puedo dejar de jugar es una percepción que tiene la persona, porque en el momento en que decide motivacionalmente dejarlo, evidentemente lo deja, no sin dificultades, pero sí con mucha fuerza de voluntad, mucha ayuda, en fin. Pero se define por esa especie de no control. No control. Yeah. ¿Y cuál es el perfil porque a los bingos acuden por regla general más mujeres que hombres? ¿Cuál es el perfil de esa mujer que acude? ¿Una mujer viuda, divorciada, separada, con escasos recursos económicos, que esta vez me va a pasar a mí y voy todos los días? Y pasa de ser algo social porque me invita una amiga a tomar un colacao y una galleta, a algo más ya patológico. Sí. Bueno, aquí hay varias preguntas. Porque a lo mejor puedes ir un día y ya era ir la tarde y punto. Pero ¿en qué momento se vuelve patológico? Patológico. En general, para empezar, el perfil de persona que va al bingo en general es mujer, más bien madura, entre 45 y 65 años y sorprendentemente casada, ama de casa. Hay pocos estudios que dicen que el perfil educacional es más bien bajo, no necesariamente con grandes problemas económicos en un principio, es decir, y más bien la característica psicológica de las mujeres ludópatas es fundamentalmente la introversión y quizás el perfil depresivo, no como consecuencia sino como antecedente, es decir, que el bingo, en este caso, o la ludopatía femenina, viene a ser como una especie de antidepresivo. En las mujeres el tipo de ludopatía viene representado por las máquinas tragaperras y el bingo. Y el perfil de cada una de las mujeres es diferente. Por ejemplo, en el perfil de la mujer que juega las tragaperras es más de tipo aislado, sí. Aislacionista, individual, más introvertido, no quiere relaciones sociales porque juega en individual. En cambio, el perfil de la mujer que va al bingo quizás es un perfil más social. ¿No? Y luego, justamente porque es un perfil más social, es un perfil, digamos, más difícil de ver la adicción, de alguna manera, ¿no? Lo que hace que un hábito se convierta en adicción, en este caso el juego, que esa es la segunda pregunta un poco, fundamentalmente viene dado por el hecho de que empiezas a perder el control, la persona se da cuenta de que empieza a perder el control e intenta recuperarlo, pasa muchísimas horas, empieza a dejar la cuestión social de lado en el bingo y empieza a centrarse mucho más en el juego, con lo cual ya rompe,
empieza a jugar cantidades, ya sea mayores de dinero o cantidades de dinero que ya van destinados a otra cosa, es decir, ya no es el dinero personal que ya puede tener, que la mujer puede tener para sí misma, sino ya puede llegar a jugar el dinero que no puede ya empezar a devolver de alguna manera. El hecho de que hay una ansiedad o una irritabilidad, una rabia, cuando no puede estar en ello, la obsesión, digamos, y la ideación obsesiva de jugar, la anticipación, el recuerdo, es decir, el constante vivir ya en, digamos, lo que es el juego, y cuando no juega, en el recuerdo del juego de alguna manera, ¿no? Pero, como estábamos hablando antes, la adicción, en el caso del bingo, bueno, más particularmente, es algo que puede llegar a ser como muy paulatino, y prácticamente son adicciones, con un poco lo femenino, bastante invisibles. Es decir, pasan desapercibidas fácilmente y pueden pasar años y años y años. Y la familia no saber nada, ¿no? Y la familia no saber nada. Porque a lo mejor dice, voy al bingo esta tarde, voy al bingo mañana, pasado, y realmente... Digamos, es una problemática que no se ve fácilmente. Es llamativo de todas formas, todo tiene su aquel, ¿no? Porque, claro, puede pasar desapercibido por el propio tipo de adicción, pero también por el hecho de que estas mujeres se sienten muy solas, se sienten como muy abandonadas, y es llamativo el hecho de que la mayoría sean casadas, es decir, que posiblemente los estudios hablan de una sensación de fracaso, de aislamiento, de vacío, de no consecución de logros en el matrimonio. Entonces es posible también que hasta que las cosas no lleguen a desbordar y la problemática no llegue a desbordar, pues digamos que la familia no tenga interés o tanto interés. También los estudios indican que hay bastante nivel de conflicto familiar en las mujeres ludópatas y las mujeres que van al bingo, e incluso hay un alto porcentaje de violencia conyugal en las mujeres que juegan. Entonces, claro, si unimos todo eso, podemos ver fácilmente que la adicción al bingo no llame la atención por la propia condición de aislamiento a la que esté sometida la mujer en su contexto. El hecho de que no tenga trabajo porque es ama de casa, el hecho de que se dedique a los hijos que con el tiempo van creciendo, entonces se va quedando sin desarrollo, sin, de alguna manera, esa especie de depresión por falta de un proyecto de vida, ¿no? Porque finalmente... pues la mujer casada, ama de casa, no tiene un desarrollo profesional como lo puede tener el marido. Entonces el aislamiento se entiende en ese aspecto, ¿no? que realmente no es tenida en cuenta. Y luego el alto índice de conflictividad familiar, ¿no? Parece ser. Entonces no es fácil darse cuenta. Entonces, ¿cuál crees que debe ser el primer punto de partida para abordar el problema, Emma? Hombre, si queremos abordar el problema desde un punto de vista preventivo o desde un punto de vista curativo, ¿no? Desde un punto de vista preventivo, evidentemente es importante que la mujer sea o pueda dedicarse más a sí misma y tener esferas de desarrollo personal, aunque esté casada, que de alguna manera aumenten su autoestima y eviten de alguna manera la depresión, porque sí, claro, la depresión es la condición por la cual el bingo o cualquier otra ludopatía se vuelve adictiva. Evidentemente hay que prevenir todo lo que sea depresión, todo lo que sea ansiedad, y yo creo que en la mujer tiene que haber algo de tipo educativo, reeducativo, de la mujer tiene que tener un proyecto de vida que no sea el cuidar a alguien o el amor o el dedicar a los demás, ¿no? De alguna manera. Y desde un punto de vista curativo, evidentemente pasa todo por la toma de conciencia, que en el caso de la mujer y la ludopatía es mucho más difícil, ¿ya? Pero es la toma de conciencia de tengo un problema, no puedo con él o aparentemente no puedo con él, necesito ayuda. Sin eso, en general, no funciona ninguna cura, ¿ah? Hay mucha gente que habla de la motivación. Muchas veces la motivación para quitar una adicción en un principio no necesariamente existe, simplemente es que la gente toca fondo,
ha acabado con una situación personal, social, laboral catastrófica, en el sentido de muchísimas deudas, se ha llegado a robar, se ha llegado a prostituir para obtener dinero, ha llegado incluso a romper, como en casos que he conocido, la hucha de los niños o el dinero ahorrado para un viaje. Entonces, claro, cuando se, digamos, afecta a la familia y a la economía y a la salud. Y a la salud, que hablaremos también un poco, es cuando realmente se acude. Entonces, y aún así cuesta mucho. O sea, las consecuencias son devastadoras porque afecta a nivel social, familiar, psicológico, a nivel de la enfermedad, porque la mujer tiende mucho porque ha engañado a toda su familia, pues realmente las consecuencias son bastante nefastas, ¿no? Y particularmente la mujer. Y descuida sus tareas, ¿no? Porque realmente, si a lo mejor va un día, pero después empieza a ir todos los días, pues va desatendiendo, pues a lo mejor su casa, a lo mejor sus hijos ya vienen en otro sitio, ¿no? Sí. Pero todo el tema de comida, de compras, desatiende sus tareas. Ese es uno de los puntos más importantes por el cual también se le juzga a la mujer y le es más difícil reconocer el problema, porque hay esa especie de doble moral, porque la mujer... Sí, un hombre no. O sea, el hombre va al bingo. Es diferente. Pero hay más mujeres en los bingos que... O sea, cuando el cartón no... Hay un 60% más de mujeres porque en el hay que bingo. ponerse delante del bingo a la hora de la entrada, a las 5 o las 6 de la tarde, y contar las mujeres que entran y los hombres que entran. En general, más o menos hay una diferencia de 60-40, o sea que es respetable, pero tampoco es tanto. La mayoría de la PSP también, todos los meses o cada cierto tiempo, aniversario. O sea, están enganchando a esos potenciales clientes para consumir, ¿no? Hay toda una cuestión de publicidad, es evidente que los juegos... Pero todos los meses están de aniversario. Sí, claro. Bueno, tienen que potenciar el que la gente vaya, eso es evidente, pero claro, la gente va, volvemos a lo mismo, las tentaciones están ahí, lo que hay que evitar es, o sea, ¿qué pasa en esas mujeres, en esos matrimonios? ¿Qué pasa en el propio estado, por ejemplo, del matrimonio? Es decir, ¿cómo es que la mayoría de mujeres que juegan al bingo y que son adictas al bingo están casadas, dices tú, y al mismo tiempo se sienten solas? Hay algo en el matrimonio particular que hunde y deprime a la mujer hasta tal punto, es decir, de volverse adicto. Hay que empezar a entender que realmente, pues igual la propia institución matrimonial o la propia condición de la pareja no necesariamente es beneficiosa para el desarrollo de la mujer, eso para empezar. La propia profesión de ama de casa, valga la redundancia, que no se pueda dedicar a cosas que tengan que ver consigo misma. O tiene su profesión y ha dejado su profesión, a lo mejor era maestra, o deja su profesión para cuidar a sus hijos y después sigue, no se engancha en el tema de su profesión de... El 80% de las mujeres ludópatas son amas de casa, es decir, hablamos 8 de cada 10. Luego, por tanto, mujeres profesionales no hay mucho, y las profesiones que hay en un principio son más bien de estatus bajo. Y esto es importante de alguna manera decirlo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, el aislamiento que sufre la mujer a la hora de jugar también se ve luego de alguna manera potenciado a la hora de recobrar la salud. Es decir, las mujeres cuando se salen o intentan salirse de la ludopatía van la mayor parte de ellas solas, sin pareja o sin cónyuge o sin hijos, mientras que en el proceso contrario los hombres en general siempre van acompañados de mujeres. Es decir que el aislamiento y la doble moral por el cual el doble rasero se juzga a la mujer es mucho más duro y mucho más intransigente. Que la mujer descuide la casa y los vástagos es, digamos, moralmente mucho más censurable que el hombre o que la mujer descuide su trabajo a nivel profesional. Lo has perdido o has perdido clientes, bueno, puede ser por otros muchos factores. Es decir, hay una mayor tolerancia a la ludopatía masculina que a la ludopatía femenina. Se juzga mucho más.
se le juzga más de tipo como viciosa, Sí. pierde el aspecto científico. Incluso para encontrar estudios sobre la cuestión femenina es que cuesta también. La mayor parte de estudios están hechos con población masculina. Se sabe que la adicción y la ludopatía es fundamentalmente masculina actualmente, antes lo era mucho más, pero actualmente en una proporción de 7 a 10. Es decir, el 30% de la población ludópata es femenina, ¿vale? No obstante, las mujeres que acuden a curarse no llegan a un 10-15%. Es decir, que hay una población femenina no tratada, oculta, que no sale a la luz, salvo que, vuelvo a repetir, las circunstancias sean terribles en el sentido económico, social, individual. ¿Y a nivel psicológico cómo afecta este tema? Bueno, a nivel psicológico fundamentalmente afecta en cuanto que la persona prácticamente deja todas las áreas de su vida, prácticamente, para solo dedicarse exclusivamente a lo que es el juego. Entonces, existe un nivel, si digamos cuando empieza la persona, la mujer, en este caso, ¿no?, en la ludopatía, si tiene depresión, digamos, cuando está en pleno apogeo o decadencia, la depresión es mucho mayor, la ansiedad es mucho mayor, las posibilidades de suicidio aumentan muchísimo, y la posibilidad también de enfermar físicamente, porque la mujer en momentos de alto estrés tiende mucho a somatizar. Entonces, normalmente se acaba, digamos, las consecuencias psicológicas es que puede acabar en suicidio o en enfermedades bastante degenerativas, crónicas, fundamentalmente. Pero el elemento, incluso se habla, en el caso de la ludopatía femenina, se habla incluso de lo que se llama patología dual, es decir, que no hay una adicción a la ludopatía sin depresión, que podrían ir juntas, o lo que es lo mismo, ludopatía y enfermedad mental. Y también la ludopatía y el alcoholismo, aunque en menos medida, pero también se puede hablar de los juegos de azar, lo más que juegan las mujeres es al bingo, ¿no? O sea, al bingo y a las máquinas tragaperras. Y luego también lo que son las loterías, es decir, los juegos de la mujer o la ludopatía femenina es más pasiva y quizás con menos ganancias inmediatas de alguna manera. Es decir, la mujer en la ludopatía no va a competir o a ganar o a tener éxito, sino que va fundamentalmente a compensar las carencias afectivas. Eso es lo que determina fundamentalmente y lo que diferencia la ludopatía femenina. El hecho de que va a compensar el vacío emocional, el aislamiento emocional más que social, porque te digo, es una mujer casada, con hijos, es decir, aparentemente bien integrada, pero a nivel emocional sufre de una desconexión y de un aislamiento muy pronunciado, muy pronunciado. No es por carencias necesariamente de habilidades sociales, porque las tiene. De hecho, el bingo es algo social, o empieza siendo algo social. Empieza a ser algo social. Es algo social, empieza a ser algo social, e incluso las amigas te animan, vamos a pasar una tarde. Es decir, que muchas veces la mujer tiene dos grandes hándicaps: la depresión y el aislamiento social que hemos dicho, y la otra cosa también, que al no tener un proyecto de vida, entra en juego lo que se llama el aburrimiento, es decir, ¿con qué llenar esos tiempos muertos? Fundamentalmente, mientras tienes hijos pequeños, digamos, por ejemplo, la mujer con hijos puede ayudar, digamos, a no caer tanto en la ludopatía porque están los niños pequeños, pero conforme van creciendo, evidentemente, el síndrome del nido vacío, la falta de proyectos propios. Y hablamos a nivel de mujer que vive en una ciudad, porque en el mundo rural impensable. Ya, claro. Impensable, porque todo el mundo se va a enterar. Además, también en el mundo rural sabe la persona que todos los días compra un cupón de la 11. Porque, sí. Pero lo ve como una labor social para ayudar, ya si me toca, no sé si me tocará, pero lo hace como que... Es de otra manera, sí. ¿no?
Hombre, es evidente que la ludopatía es una temática urbana, fundamentalmente, ¿no? Pero hoy en día hay, por ejemplo, hay mujeres que vienen del medio rural que simplemente, incluso yo he visto, se organizan en caravanas, alguien te lleva, es decir, cuando la adicción, sí, te digo, es una cuestión social, van 3 o 4 y van directas y las unas animan a las otras y no te vas a quedar en casa y venga, vamos, es decir, incluso en el medio rural sí puede haber ese desplazamiento que hoy en día está muy facilitado. De todas formas, también entran en juego hoy en día las ludopatías por internet, que eso es algo... Que ahí también los jóvenes están enganchadísimos, es que y eso las es lo que te iba a jóvenes, decir. porque después también en televisión se aprovechan que lo publicitan determinado tipo de jugador, determinado tipo de jugadores de fútbol, todo es efímero y sobre todo la oportunidad de ganar dinero fácil es muy muy tentador. Es que eso es lo que está pasando hoy en día un poco, digamos que si bien el perfil clásico de la mujer ludópata ha sido entre 45 y 65 años, actualmente empieza a aparecer también otro perfil que es de 18 a 30 años también, ya digamos más entrada en toda la cuestión de internet, normalmente ya no casada sino soltera, más aislada. Digamos que internet está rompiendo un poco el patrón del juego tradicional, ¿no? Del juego tradicional, del perfil tradicional también. Y al mismo tiempo es normal, hay mucho mayor acceso. Es que estamos rodeados de una cultura que es un poco, es decir, antes hablábamos de prevención, pero claro, estamos rodeados de una cultura entre los valores que se difunden, que es la inmediatez, el hecho de que te toca algo y te conviertes en protagonista, es decir, hay todo un refuerzo positivo para, digamos, la persona que gana, ¿no? Sí, las entrevistas que se hacen, eres protagonista en un día de toda una vida de ensueño, dinero fácil, en una sociedad donde estamos en crisis, de alguna manera. Todo eso favorece mucho el propio Estado, que se queda con una buena parte de los premios, es decir, hay cantidad de impuestos, es decir, prácticamente todo el mundo saca partido, y lo más triste de la situación, y lo dicen los estudios muchas veces, es que incluso a pesar de ganar, ese dinero es malgastado, es decir, al año siguiente no tienes nada, o menos que nada, es que puedes llegar a tener incluso menos de lo que tenías cuando ganaste. Entonces está comprobado que el dinero ganado fácilmente también se gasta. Además en televisión todos los concursos para ganar dinero, o sea, el concurso que ponen desde las 7 de la tarde, antes de las noticias, todo. El objetivo final ganar, es ganar. Jugar. Es decir, en España tenemos una cultura del jugar, jugamos, y es una cultura del jugar que socialmente está muy animada, es decir... Pero antes era jugar con el hombre, asociado al vicio. Sí, digamos que se ha porque la mujer no se acercaba ni al bar, ¿no? No, digamos que se ha democratizado, pero la mujer siempre ha tenido, de todas formas, lo que pasa es que es histórico, siempre ha tenido esas pequeñas adicciones que siempre se han mantenido ocultas. Lo que pasa es que, como pasa con la ludopatía, el alcoholismo y la mayor parte de adicciones en femenino, estas tienden siempre a estar más ocultas y a pasar más desapercibidas y como más difuminadas, ¿no? Es como, se hace de una manera como... digamos, tomando el aspecto negativo de la inteligencia más civilino, ¿no? Pero los estudios que han existido están hechos por hombres y para hombres. La mayor parte de estudios han cogido una población masculina. De todas formas, el reconocimiento de la ludopatía como tal, tenemos que tener en cuenta que no hace 20 años de ello, es decir, que la problemática como tal y la etiquetación como tal o el diagnóstico es relativamente reciente. Es decir, que tampoco puede haber históricamente muchos estudios de antecedentes. Entonces, la mayor parte son masculinos porque hay cosas que han sido hasta ahora masculinas. Las adicciones han sido masculinas, la ludopatía ha sido masculina, la violencia en general también ha sido masculina en una proporción mucho mayor.
¿Qué pasa? Que en estos últimos años, evidentemente, se ha descubierto, digamos, la población femenina, igual que la población infantil, también empieza a ser el objetivo de la publicidad, Sí, de los consumos, mucho más. Entonces, claro, todo el mundo, digamos, del consumismo, de las adicciones, también se nutre. Y claro, no olvidemos que la mujer es un objeto, no que sea un objeto, sino es decir, está como objetivada para decir, de ella podemos todavía sacar mucho más. Pero es que a nivel de publicidad hay muchos productos que si lo promociona una mujer, vende más que si lo promociona un hombre. Por eso. Entonces, lo mismo que si lo vende una mujer o lo promociona una mujer, se vende mucho más, también con ciertas adicciones, si las tiene una mujer, desacredita mucho más. Entonces, si se puede mantener oculto en la medida de lo posible, porque en los hombres ya se sabe, pero ya cuando afecta a la mujer... Es como el alcohol, ¿no? Encima, si eres una bingómana, una ludópata, y encima bebes, Claro. lo tienes todo, mi vida. Y no solamente eso, sino que tampoco, o sea, es una como mucho peor imagen, ¿ya? Porque finalmente no se desacredita la actividad. Por ejemplo, si el hombre es ludópata, no se desacredita la actividad. El hombre recibe ese apoyo, esa especie de víctima, ¿no? Mientras que la mujer sufre de esa doble culpabilización. Entonces, ya se desacredita el juego en sí, lo mismo que se desacredita la mujer, lo mismo que se desacredita la actividad, lo mismo que se desacredita lo que bebe, lo que consume. Es decir, es que en el momento en que algo es femenino, se desacredita ese algo, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo, ¿no? Se suele decir que, bueno, se dice que las profesiones que han sido feminizadas, por así decirlo, han sufrido una devaluación. Pues a nivel adictivo también pasa un poco lo mismo, también sufre una devaluación. Entonces, no es lo mismo, no tiene la misma significación el bingo en la mujer ludópata, el bingo, las máquinas tragaperras, que en un hombre, que es que se tiene diferente consideración, se aísla mucho más, se tilda mucho más negativamente a la mujer. Es que la mujer no lo tiene fácil, no lo tiene fácil. No lo tiene fácil. No. Entonces se condena más a la mujer jugadora que al varón. Sí, se le condena. Se le condena. Se le condena socialmente, no se da un carácter científico al diagnóstico. Por ejemplo, se habla de vicio, rápidamente se le culpabiliza. Digamos que el abordaje adictivo en la mujer tiene una connotación moral que en el hombre no tiene. Entonces, claro, con ese panorama, el sentimiento de culpa y de vergüenza en la mujer también es mucho mayor, que paradójicamente puede jugar a su favor, pero solo en el momento en que se vaya a salir de la adicción, de alguna manera. Entonces, el componente de vergüenza y de culpa es mucho mayor en la mujer. También es cierto que las cantidades invertidas también son menores. Es que, sí, claro, porque si gana menos, si consume menos, claro, el tipo de adicción y de ludopatía femenino siempre implica, como todo lo femenino en el fondo, siempre es todo como más pequeño. Más pequeño. La mujer pero cobra eso después menos. va aumentando, porque si después, en vez de ir una vez en semana, empieza a ir... Hoy voy hoy, total, no tengo nada que hacer, voy mañana, hoy pasado, se da cuenta que está yendo toda la semana. Sí, pero... Por poco que invierta, Isma. Sí, totalmente de acuerdo, pero las cantidades, por ejemplo, globales gastadas por las mujeres son siempre mucho menores, el endeudamiento es mucho menor que en lo masculino. Incluso, por ejemplo, el hecho de robar también es diferente en el hombre que en la mujer. La mujer tiende a robar mucho menos, a gastar mucho menos, a pesar de que gasta más de lo que debe. En general no llega a gastar las cantidades que gasta el hombre en las mismas condiciones adictivas. Es lo que, es decir, es autodestructivo, sí, pero nunca llega a, bueno, nunca llega a veces,
pero en general no llega a los grados en que puede gastar, digamos, un hombre, ¿no? En ese sentido. Sí es cierto que desborda, lo que quiero dejar claro es que desborda los presupuestos, destroza económicamente, pero quizás, digamos, el destroce masculino siempre es mayor en general. Como la mujer aborda, las cantidades siempre son menores, la frecuencia puede ser igual o mayor que la masculina, pero en términos globales de cantidad siempre es menor. La mujer gasta menos, siempre menos, para bien y para mal. ¿Y en qué momento, cuando toca fondo, a lo mejor han pasado cuántos años? Muchos años, ¿no? Bueno, puede ser toda una vida, pueden ser 10 años, pueden ser 4. Lo que sí se sabe es que la mujer tiende a engancharse y a hacerse adicta mucho más tarde. En el hombre empieza en la adolescencia, en la mujer suele empezar en la edad adulta, aunque ahora ya se está rompiendo también eso. Pero también es cierto que el proceso adictivo es más rápido en la mujer. Entonces, si por ejemplo en un hombre tarda una media de 11 años, ¿de qué se habla 11 años? En una mujer eso se puede acortar a más de la mitad, es decir, podemos hablar de un proceso degenerativo en el proceso adictivo de 4 años. Es decir, la mujer cuando se autodestruye más rápidamente, más intensamente, más fanáticamente, pero un mínimo de 4 años, desde 4 años hasta 10, 15, dependiendo un poco, vuelvo a decir, de los factores de si es un ambiente, digamos, en el que es más o menos pudiente, si hay mayor o menor sostenibilidad o apoyo familiar, también eso depende mucho, si los hijos son pequeños o son grandes, es decir, si la mujer trabaja o no. Hay unos cuantos factores a tener en cuenta para poder analizar el proceso degenerativo desde que se empieza hasta que, digamos, se desestabiliza, ¿no? Y es la sociedad, Inma, responsable de la ludopatía, porque bueno, en la proliferación de salas de juego, el juego también online, que a las 12 de la noche ya te están enganchando, quieras o no quieras, por todos los canales. Bueno, lo que está claro es que la sociedad vehicula y favorece lo que son las adicciones en general, los consumos en general y luego particularmente hoy en día quizás el obtener las cosas sin esfuerzo rápidamente, Claro, de un modo rápido, la propia publicidad que se hace también. Una cultura del consumo, ¿no? Hay una cultura del consumo. Todo efímero, porque ¿qué más da que la lavadora te dure 5 años? A los 5 años pones otra. Bueno, 5 años es mucho. Hoy en día hablamos de 2 y 3, pero bueno. Todo es efímero. La sociedad vehicula, la publicidad excita, alimenta, nutre, la propia publicidad se vale de gente conocida para publicitar y luego, pero es que no podemos olvidarnos de la cantidad de impuestos que el Estado saca solamente de los juegos. Entonces, claro, quiero decir, es que todo te predispone de alguna manera a exprimir y a que te hagas adicto, ¿no? O sea, es decir, el porcentaje que el Estado se queda con las apuestas es muy alto como para poder dejar de recaudar. Entonces, claro, desde el Estado hasta el propio sistema, en realidad potencian y realmente hay una tolerancia y una aceptación. Pero es que en la propia mentalidad ya tenemos, bueno, el Estado, las casas, los bingos, vale, pero es que la propia gente también tiene el hábito en España del juego, bueno, en España y en otros sitios también, ¿no? Como Inglaterra. Es decir, o por ejemplo, en los aviones cuando vuelves en Ryanair, por ejemplo, ¿no? Llama la atención de alguna manera. Rasca el bingo. Sí, sí. Es decir, es que llama la atención. Dice, prevención. ¿Cómo vas a prevenir
si ya todo te incita que vamos a dejar a dejar de jugar la lotería del niño. Sí, sí. Es que realmente es muy difícil hoy en día mantenerse de alguna manera a raya con todas las tentaciones a la noche, el aburrimiento, la cantidad de gente sin dormir, los insomnios, el estar sin trabajo. Son tantas las tentaciones que dices... Sí, pero cualquier juego eso de 3 en raya y que tienes que adivinar la palabrita y qué pena que has perdido 2.000 euros y te has gastado en factura telefónica 80 o 200 euros. Claro, por eso digo que es que está todo hecho para explotarte, o sea, te tienen que exprimir al máximo. Entonces, si se te puede exprimir de esa manera, se te exprimirá. Entonces, claro, dices prevención. Pues para prevenir uno tiene que tener un aislamiento social prácticamente porque todo te empuja realmente a consumir. Luego tienes que tener trabajo, no tienes que estar deprimido, que hoy en día es un poco complicado, no tienes que tener estrés, no tienes que tener ansiedad, tienes que tener una pareja que ya ni existe, ¿no? Porque virtualmente. O virtualmente, ¿no? Entonces, claro, dices, es que no existen las condiciones para dejar de ser tóxico o de estar metido en alguna adicción, porque las condiciones hoy en día son bastante, valga la redundancia, deprimentes como para resistirse. Cuando se dice es que la ludopatía y el bingo sirven para evadirse de la realidad, pero es que la realidad, pues maneras de evitar, pues cambiemos la realidad y hagamos de la realidad otra cosa, pero hoy en día estamos como pillados. ¿Cómo cambiar la realidad? ¿Cómo estar satisfechos? ¿Cómo no estar deprimidos? ¿Cómo estar contentos? ¿Cómo estar...? Pues hay que cambiar toda una mentalidad y hay que realmente empezar por cambiar la educación, cambiar la mentalidad, de alguna manera volver a retomar los valores. Porque es que, claro, la sociedad poco a poco la vamos desquiciando y nos van como exprimiendo, ¿no? Nos sacan de aquí, nos sacan de este otro lado, ahora consume aquí, ahora gasta así. Claro, tienes que ser adicto y gastar, pero no lo suficiente, pero no demasiado. Entonces, claro, la sociedad nos está enviando constantemente mensajes relativamente contradictorios. Vuélvete loco, pero no demasiado. Consume, vete al bingo, pero no te hagas adicto. Claro, es prácticamente, son de alguna manera mensajes que se suele decir en el argot psicológico muy esquizofrenizantes. Te dicen una cosa y la contraria, de alguna manera, ¿no? Otro tema importante ya para ir finalizando, pues estamos hablando de la ludopatía y del bingo, es que, por ejemplo, en los casinos allí no hay relojes, para que no sepas a qué hora entra y a qué hora sale, ¿no? Realmente, y el tema mismo de la misma música de las máquinas traperras que te incita la misma musiquita y tal, pues ahí estás ahí conectada, no me voy porque al siguiente a lo mejor le toca el premio que está ahí 8 horas calentando la silla, por ejemplo. Es que de alguna manera esos son... perdón, los famosos condicionantes, ¿no? Es decir, forman parte de esos rituales, esa recarga de estímulos que te condicionan y te refuerzan positivamente en la adicción, tienen que estar ahí de alguna manera. Entonces, por un lado tenemos los estímulos, digamos, lumínicos, auditivos, que evidentemente sí que estimulan. Luego está las propias creencias que tienen las personas o el propio conocimiento que se tiene de lo que llamamos las leyes de la probabilidad. Es decir, que no porque estés el azar, lo que tienes justamente que no lo puedes controlar. Pero ¿qué pasa? Que la persona adicta tiene la ilusión de control. Es decir, si me quedo tantas horas, aumenta la probabilidad. Es decir, hay un desconocimiento total, valga la redundancia, de las matemáticas y de la probabilidad, porque si se tuviera en cuenta la probabilidad, uno se daría cuenta que por muchas horas que estés ahí no vas a tener, ni se va a llenar la máquina, ni te va a tocar más fácilmente. Es azar, entre comillas azar, porque también están trucadas muchas cosas. Es decir, la banca siempre gana, y de alguna manera si la banca siempre gana es porque tampoco es juego de azar. Es decir, te hacen ganar sí al principio,
que es el cebo, pero luego con el tiempo cada vez te cuesta de alguna manera ganar más. Entonces, claro, están por un lado los estímulos condicionantes externos, luego están los propios estímulos internos, el pensamiento mágico, la ilusión de control, el no tener ninguna idea de la matemática y de las probabilidades de los juegos de azar, que realmente, al margen de toda la situación personal, deprimente o deprimida en la que tú te encuentres, eso es evidente. Si a eso también le añadimos que el propio local o los propios locales facilitan de alguna manera el que no salgas de allí, pero eso también pasa en los centros comerciales. También. Es decir, de lo que se trata es de intemporalizar o atemporalizar o eternizar, por así decirlo, y que la persona pueda gastar y perderse de alguna manera en esa especie de nuevo templo o catedral que sustituye que sustituye a la religión, ¿no? Es un poco... Entonces, claro, son muchos estímulos que hacen que provoquen esa adicción de alguna manera, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos darías para finalizar, Inma? Bueno, evidentemente quizás en el caso de la mujer que se dedique a tener un proyecto de vida que sea personal, en el cual se encuentre satisfecha emocional y psicológicamente, y que quizás toda la cuestión afectiva no necesariamente, bueno, pasa a un segundo plano, o quizás digamos que tenga un equilibrio, ¿vale?, entre lo que es el propio desarrollo personal o la autorrealización y el desarrollo afectivo. Entonces, si la mujer, digamos, se desarrolla su potencial, se sentirá mejor consigo misma, tendrá mayor autoestima y no dependerá tanto de estímulos externos, ya sean afectivos, ya sean adictivos o de juegos. Es decir, el desarrollo personal fundamentalmente es importante, ¿no? Y quizá, dado que la mayor parte de mujeres ludópatas son casadas, quizás la mujer tiene que empezar a darse cuenta que no puede poner todo el acento en esa especie de amor romántico, esa especie de ilusión o idealización que, como toda ilusión e idealización, acaba cayendo, ¿no?, de alguna manera. Es decir, quizá pone demasiadas expectativas y demasiada ilusión en esa especie de búsqueda del príncipe azul, cuando ni es príncipe ni es azul, o en todo caso azul de que te ahoga y te mueres. Es decir, no, la mujer tiene que aprender, o tenemos que aprender, a basar la autoestima en nosotras mismas y no tanto en cosas externas, ¿no?, de alguna manera, que nos deprimen, porque ponemos demasiadas expectativas, demasiadas ilusiones en algo que finalmente no depende de nosotras. Entonces, si hubiese la posibilidad de hacer estudios, habría que mirar a ver ese binomio de ludopatía, depresión, matrimonio, ¿no?, de alguna manera. Lo que pasa es que, claro, estamos metiendo el dedo en la llaga y a nivel social esto puede hacer mucho daño, ¿no? Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias, Inmaculada, por estar aquí esta mañana. Gracias. Vale, gracias a ti. Espero que la entrevista con la compañera Inmaculada Jáuregui haya sido sagrado. Recordamos que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.